Bendecida noche para todos. Mis saludos desde la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos. Estamos contentos, hoy gozosos de comenzar este servicio de adoración y de enseñanza de la palabra de Dios. Hemos tenido un percance de 5 minutos de retraso porque el Zoom estaba dando problemas. Ya el equipo técnico de la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos está tomando este asunto para que no vuelva a ocurrir la próxima semana y las próximas transmisiones. Pero bueno, el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Gracias al Padre, vamos a orar por esta transmisión. Ya prontamente estaremos transmitiendo en vivo por el Facebook de la iglesia y por el Instagram de la iglesia. Y eventualmente también por nuestro canal YouTube, Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Vamos a orar para encomendar este servicio en las manos del Padre. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por permitir hacer posible esta transmisión y llegar a todas las personas, Señor, que tú has preparado de antemano para que escuchen tu palabra. Y de esa manera, Señor, la fe venga a ellos, Señor. Bendice sus corazones y dispón sus mentes, Señor, para que estén dispuestos a escuchar tu palabra, a cobrar vida, Señor, tu palabra en cada uno de ellos y de nosotros, Padre amado. Hoy queremos adorarte, honrarte, apartando este tiempo para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, y para recibir tu palabra y tu instrucción. Sabemos que somos seres espirituales, Señor, y necesitamos de tu alimento espiritual. Hoy nos acercamos confiadamente a ti, a tu trono, Padre amado, para recibir de ti la bendición de esta semana. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo al pastor Samuel Emanuel, quien hoy nos honra con su participación, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándole de tu gracia y sobre todo predicando y ministrando tu palabra santa, perfecta, Señor. En el nombre de Jesús te oramos y en él te damos gracias. Amén y amén. Bueno, les invito a todos a disponer nuestro corazón, a disponer nuestra mente, a concentrarnos, apartémonos, no solamente apartémonos físicamente, sino mentalmente, apartémonos, concentrémonos en colocar nuestros ojos en adoración al Rey de Reyes, ese que te bendice a diario, el que nos dio el aliento de vida, ese que nos dio la salvación para vida eterna y ese Rey de Reyes que nos mantiene vivos adorándole y alabándole. Hoy de seguro el Señor va a utilizar al pastor Samuel Emanuel, quien es un gran amigo y quien está en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Es pastor de jóvenes y el pastor Samuel Emanuel Dios lo usa en gran manera y estoy seguro que hoy lo va a usar también en gran manera, no solo para los que estén conectados, sino para los que vean en diferido en nuestro canal YouTube esta prédica. Y pongamos nuestro corazón para alabar y adorar al Rey de Reyes. Buenas tardes, buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente en este nuevo día que el Señor nos permite estar reunidos en su nombre para glorificarlo y dar la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Procedo a leer la palabra del Señor que se encuentra ubicada en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es el Señor. A continuación, les dejo con el pastor Samuel Emanuel. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de eso, acerca de la justificación que es por la fe. Leí anteriormente, mi hermana, el capítulo 5, versículo 1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy buen día, tardes, noches, de mañana, donde quiera y en cualquier parte del mundo de donde nos estés escuchando. Mi nombre es Samuel Emanuel, agradecido con la Iglesia Cristiana Eventos Fraternos y con el pastor Kelvin Franco por invitarme. Es un placer para mí poder estar entre ustedes y poder hablarles de la verdad y de la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y brote como ríos de agua de vida, Señor.
estamos agradecidos. Crea en nosotros corazones dispuestos, corazones humildes, dispuestos a aprender, dispuestos a entender tu palabra y a vivir tu palabra. Pon tu palabra en nuestros corazones, Señor. En tu nombre, oh Jesús, pedimos esto. Amén y amén. Bueno, sin más ni más, comenzamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación. Y para algunos la justificación es un proceso complejo. Pero antes de poder hablar acerca de lo que es la justificación, tenemos que hablar acerca de lo que es la ira de Dios. ¡Wow! La ira de Dios. Este es un tema que usualmente no se toca, mucho menos por las redes sociales. Van a ver gente hablando acerca de la ira de Dios. Pero la justificación no tiene sentido si no hay ira, si no hay justicia, si no hay un castigo divino por las cosas malas que se han hecho. La gracia no tiene valor si no hay justicia. El extenso valor de la gracia que es derramada por nosotros tiene su valor, tiene su fuerza después del argumento de la justicia de Dios. Solo después de que entendemos lo que es la ira de Dios, podemos entender lo que es el amor de Dios. Solo después de que entendemos la justicia de Dios, entendemos el valor de la justificación. Para entender esto hay que entender que todos los seres humanos, desde el Edén y hasta nuestros días, habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios. Habíamos pecado y por cuanto habíamos pecado, nuestra paga era la muerte. El ser humano merecía morir, porque la paga del pecado, según lo que dice la palabra, la escritura, es la muerte. Y hablando de esto, me llamó mucho la atención una vez que estaba en la universidad y estaba hablando con un compañero y le pregunté a mi compañero, llegamos a los temas de la historia, llegamos al tema de la Segunda Guerra Mundial, y habiendo llegado al tema de la Segunda Guerra Mundial, llegamos al tema de Hitler y cómo había matado a millones de personas por un ideal errado, y cómo había cometido todos esos actos tan atroces. Y después de hablar un tiempo, yo le pregunté a mi compañero, que no era cristiano, por cierto, ¿qué pena le darías tú a Hitler? ¿Cómo lo condenarías? Sin pensarlo, dijo, la muerte. No una, tendría que morir 6 millones de veces, pero como no puede, me dijo, la muerte. Después, pensándolo un poco más, dijo, bueno, creo que habría que torturarlo primero y después la muerte. ¡Wow! Eso me asombró mucho porque no lo pensó mucho. A él Hitler le parecía una persona tan mala que innegablemente merecía la muerte. Pero esto me llevó a reflexionar a mí también. Pues, a pesar de que Hitler era muy malo, yo no era del todo perfecto. Y si mi amigo, siendo malo, pudo condenar a Hitler a muerte, ¿qué quedará de un Dios justo a mi persona o a tu persona? Si nosotros siendo malos podíamos decir y enunciar de nuestra boca, ¿ok?, que otro ser humano se merecía la muerte por los actos atroces que cometió, ¿cuánto más un Dios completamente justo en el cual no hay maldad? ¡Wow! Entonces cobró un nuevo sentido para mí la conversación que estaba teniendo con mi amigo. Pues era deudor delante de Dios. Y como era deudor, necesitaba una justificación. ¿Y qué es la justificación? Bueno, la justificación es cuando tú estás en un tribunal, viene de un término, de una palabra griega, ¿ok?, que es utilizada para la declaración de una persona a justicia. Es decir, cuando a un hombre se le juzgaba en un tribunal y se le declaraba justo, es decir, libre de culpa, libre de cualquier transgresión, entonces este hombre era justificado. Pero esto es muy complejo, Samuel. Me estás hablando de tribunales, me estás hablando de términos legales. Bueno, la justificación es un poco más sencillo que esto. Una vez, cuando tenía, y así fue como la entendí yo desde mi temprana edad en el cristianismo. Una vez cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, me estaban llevando al colegio y íbamos tarde.
Y bueno, yo sabía que la profesora me iba a atajar en el frente del colegio a preguntarme tal y por qué había llegado tarde. Y entonces yo estaba pensando una excusa. Pero mis papás apurados no les dio tiempo de explicarme la razón por la cual habíamos llegado tarde. Y yo, un niño de 4 o 5 años, no la entendía. Entonces, habiendo llegado tarde, la profesora me espera en el frente del colegio y me pregunta, excúsate, justifícate, me dijo. Y yo dije, ¿cómo así, profe? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual has llegado tarde? Para ver si no hay castigo. Es decir, para ver si yo te declaro justo, libre de culpa, libre de transgresión. Inmediatamente después, la primera excusa que se me ocurrió, pues es la que había visto en televisión durante toda mi vida, fue que el perro se había comido mi tarea. Y la profesora, obviamente, yo me lo creí, pero la profesora no. Y me preguntó, ¿y qué tiene que ver eso con que hayas llegado tarde? Después de recapacitar un poco, le dije a la profesora, bueno, profe, es que la tarea le dio indigestión al perro. Y como le dio indigestión al perro, entonces me quedé a cuidarlo. Y entonces la profesora me dijo estas tajantes palabras. Un niño de 5 años, la profesora me dijo, injustificable. ¡Wow! Después de eso, el concepto de la justificación ya no era algo difícil. Ya era algo que hasta un niño de 5 años como yo había podido entender. Lo mismo sucede. Íbamos a llegar tarde al aula de clases, llamado el paraíso, llamado el cielo. Es decir, al propósito que Dios tenía para nosotros. Y éramos deudores. Habíamos llegado tarde. Y cuando dimos nuestras excusas ante Dios, cuando le dijimos, no, pero es que yo nací siendo pobre o yo nací siendo enfermo, cuando vinimos con todas esas excusas, bueno, Señor, es que yo pequé porque el otro me ofendió primero. Señor, es que yo lo hice mal porque mi naturaleza está ligada al pecado. Comenzamos a justificarnos delante de Dios. Comenzamos a decirle a Dios las cosas. Bueno, Señor, yo lo hice, fue por esto. Y al momento de tú querer justificarte, tú estás queriendo alcanzar la salvación, tú estás queriendo alcanzar la justificación por tus obras. Inconscientemente los seres humanos somos así. Le decimos en muchas ocasiones a Dios, papá Dios, el perro se comió mi tarea. Y el Señor nos dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y resuenan esas tajantes palabras. Injustificable. Pero eso es lo asombroso del cristianismo. Nuestro Dios no es solo un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios que nos ama, es un Dios que envió a su Hijo Jesús, para venir a este mundo a pagar el pecado, la transgresión, la falta que debía recaer sobre nosotros. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, y por eso es que es importante entender que hay un castigo para el pecado. Pero lo asombroso de nuestra fe es que ese pecado no recae sobre nosotros, recae sobre Jesús. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer para que ese pecado recaiga sobre Jesús? Pues precisamente Pablo escribe toda la carta de Romanos, todo el libro de Romanos es una extensa, y abundante teología de Pablo acerca de la gracia, acerca de la fe y acerca de la salvación y la elección de Dios por nosotros los escogidos. Pablo comienza a retratarlo desde el capítulo 1 hasta el final de Romanos y va desarrollando todo su pensamiento a lo largo de esta carta, siendo la más extensa de las cartas paulinas. Pero precisamente en el capítulo 5, él nos dice que somos justificados pues por la fe. ¿Y cómo es esto de justificados pues por la fe?
El ser humano está acostumbrado a tener que hacer algo para recibir algo. De hecho, tenemos tan rayado aquí en nuestra cabeza, nos los han repetido tantas veces, no hay nada gratis. No hay nada gratis. Todo tiene un precio. Y ciertamente en esta época de consumismo masivo, donde todo el mundo quiere venderse como un producto, donde todo el mundo quiere venderse al mejor postor y tener el mayor número de influencia, de seguidores, de personas atrás por un pedazo de like, ¿ok? Es una época de consumismo que nos mete aquí en la cabeza que tenemos que pagar un precio para recibir algo a cambio. Pues todo el programa de Pablo en Romanos es decirnos que no tenemos que pagar nada, porque el único precio que se tenía que pagar por nuestra salvación fue pagado en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Señor. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que no es por obras, que no hay nada que tú hayas hecho, que vayas a hacer o que estés haciendo en este momento que te pueda separar de la salvación que ya Dios te dio, si verdaderamente eres salvo. Eso quiere decir que no hay esfuerzo, no es si oras más, no es si lees más la Biblia, no es si vas más a la iglesia, no es si te conectas más en Zoom, no es si vas y haces más actividades, no es si vendes todo lo que tienes a los pobres. Nada de eso te puede comprar la salvación. Todas las que mencioné anteriormente son buenas obras, las cuales un cristiano debería hacer sin que se las pidieran. Pero las obras no nos compran la salvación, sino que ya habiendo sido hechos salvos, ya habiendo sido justificados, el cristiano naturalmente produce buenas obras. Una fórmula matemática. Las obras no producen salvación, ¿ok? La salvación produce buenas obras. Así funciona el cristianismo. Y usted me dirá, Samuel, esto es muy complicado, no te entiendo. Pues volvamos otra vez a lo que pasó en el colegio. El castigo que me había puesto mi profesora era que tenía que esperar 30 minutos, ¿ok? Sin poder entrar al aula de clases. No podía pararme de la banca que estaba justo al entrar en el colegio. Y entonces no podía ni ir al baño y me estaba haciendo pipí. ¿Ok? No podía tomar agua y tenía mucha sed. Yo estaba cumpliendo mi castigo y de repente otro amigo mío llega tarde. Y cuando él llega tarde, me dice, vente Samuel, vámonos al salón de clases. Como si fuera el dueño del colegio. Y yo le dije, no, nos van a regañar. Estoy aquí castigado. Si voy aquí ya no me va a hacer media hora, sino 1 hora y ya no me aguanto las ganas de ir al baño. Porque yo conocía muy bien a esa profesora. Todos hemos tenido una profesora así, supongo. Y entonces me dijo, Samuel, ¿confías en mí? Y yo me mordía los labios y yo, sí, es que yo quiero confiar, pero la profesora y la realidad, mis circunstancias me dicen lo contrario. Y yo pensaba para mí y me titubeaba. En la mente de un niño de 5 años no había mucho que titubear. Así que le dije, sí, confío, vamos al salón. Lo seguí y cuando llegamos al salón, entonces de una vez la profesora me dijo, Samuel Emanuel, ¿qué haces tú aquí? Y yo estuve a punto de responder para excusarme, pero no me dio tiempo, sino que mi amigo habló por mí. Dios, mi mamá nos mandó al salón para que no perdiéramos más tiempo de clase. Cuando yo digo, ¿y quién es tu mamá? Mi mamá es la directora del colegio. ¡Wow! Me ahorré el castigo. Claro, mi amigo lo pagó por mí porque después cuando su mamá se enteró, le dio su buen castigo a mi amigo. Pero es allí el punto. El castigo
que debía caer sobre mí, cayó sobre él, solo porque yo decidí confiar en él. Desde ese momento, la justificación cobró un sentido, como les había dicho anteriormente, totalmente diferente en mi vida. Me enseñó que no es por ningún esfuerzo que yo pueda hacer. Yo no soy digno, tú no eres digno. Nadie era digno, solo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Asombrosamente, lo único que teníamos que hacer era confiar. Como un niño de 5 años confía en su amigo, al cual no sabía que era el hijo del dueño de la dueña del colegio. Pues precisamente sucede lo mismo con nosotros. Confiemos en Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios, que pagó por nuestros pecados para darnos vida eterna. Muchos pueden creer que este es un mensaje evangelístico, y de hecho sí lo es, pero no solo es un mensaje evangelístico, es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué, Samuel? Si se supone que ya estas verdades las debemos conocer desde hace mucho tiempo. Porque durante el día a día, durante nuestras circunstancias, se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es confiar. Cuando llega el COVID y el COVID nos toca la puerta y entonces nuestros familiares se enferman, se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es confiar. Cuando llega el pecado y la adicción y estamos luchando con el pecado y no podemos, se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es confiar. Cuando llegan los problemas, la enfermedad, el dolor, cuando nos toca partir de este mundo, porque de cierto os digo que nos va a tocar partir de este mundo a menos que el Señor venga antes por nosotros. Y llegan los temores de la muerte, llegan los temores de la enfermedad, llegan los temores de que perdiste un empleo, llegan los temores de que tal vez te encuentras en un país extranjero y no tienes cómo alimentar a tus hijos, o que estás en tu propio país y tampoco puedes alimentar a tus hijos y a tu familia. Y cuando llegan esos temores a tus vidas, se me olvida que lo único que tenemos que hacer es confiar. Por eso es que sí, esta es una prédica evangelística, pero también es una prédica para nosotros, los que hemos conocido y los que hemos sido justificados. Porque así como yo confié que mi amigo iba a recibir el castigo por mí y me iba a liberar de mi castigo, de las consecuencias de mi maldad, asimismo Jesús ya pagó las consecuencias de tu enfermedad. Ya pagó las consecuencias de tu pecado. Ya Él pagó el precio de tu dolor. Él enjugará toda lágrima, toda tristeza será echada fuera. Y en un futuro vamos a ser felices con Cristo en gloria cuando ya no haya más dolor. Pagar el precio de mi maldad. Por eso sí, vamos a leerlo. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué menciono el verso 2? Porque el verso 2 dice algo muy clave acerca de lo que es la gracia. Dice, por la fe, es decir, por esa confianza que tenemos en las cosas que Dios nos ha dicho, a pesar de que todavía no podamos verlas o no las hayamos visto en tiempo pasado, presente o futuro, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que para estar firme se supone que usted tiene que pararse y ponerse así como un soldadito, bien derechito, bien firme, que nada lo mueva? Pero se supone que no es con nuestro esfuerzo. Dice, gracia en la que estamos firmes. Y muchas veces me pregunté, ¿a qué hacía referencia esta frase? La gracia en la cual estamos firmes.
hasta que tuve a mi hija en mis brazos. Soy papá nuevo, apenas tengo mi primera hija. Mi hija es una de las cosas más increíbles que me ha pasado en el mundo. Me ha enseñado tantas cosas, me ha enseñado tanto a experimentar la gracia de Dios desde una forma completamente nueva en mi vida. Cuando la tenía en los brazos, una vez el Señor me mostró que ella estaba firme en mis brazos. Ella no estaba haciendo nada. No había nada que ella pudiera dejar de hacer o hacer para que yo la soltara de mis brazos. Pues un bebé recién nacido no tiene forma de salirse de tus brazos. Pues precisamente eso es lo que significa. La gracia en la cual estamos firmes es que estamos en los brazos de Dios. No hay forma de que nosotros podamos salir de los brazos de Dios. Él nos tiene cargados. Él nos lleva de la mano y junto a Él estamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no conozco tu circunstancia. Nadie salvo Dios conoce tus circunstancias al 100%. Nadie salvo Dios conoce mis circunstancias al 100%. Nadie entiende por lo que yo estoy viviendo, pero nadie entiende tampoco por lo que tú estás viviendo. Solo Dios, solo Jesús. Y déjame decirte que te está llevando cargado en sus brazos. Y no hay forma de que las circunstancias te quiten de los brazos de Jesús. No hay forma. No hay maldad del ser humano. No hay absolutamente nada que una vez estando tú en los brazos, habiendo sido justificado por Dios, no hay circunstancia que pueda sacarte de los brazos del Padre. No hay COVID-19, 20, 21, 22, no hay. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay traición, no hay adicción, no hay nada. No hay escasez económica, no hay nada que pueda hacer que tú no te encuentres en los brazos de nuestro Dios. Precisamente esta prédica, este mensaje es una invitación a confiar. Ya vamos a terminar porque a mí no me gusta extenderme demasiado. Y terminamos con esto. Había una vez dos hombres que estaban en el campo. Estos dos hombres habían crecido juntos. Eran dos hermanos, eran morochos, así que se parecían mucho el uno al otro. Y habiendo trabajado toda su juventud en el campo, su padre murió. Y cuando murió, y como era lógico de esta época en la que estoy hablando, el padre le dejó toda la riqueza y solo una pequeña parte al hermano menor, salvo todo lo demás que iba al hermano mayor. El hermano menor agarró sus cosas y le dijo a su hermano mayor: me voy a la ciudad. Quiero ver nuevos horizontes. Quiero encontrar un futuro para mí. Quiero emprender mis negocios. Quiero casarme y tener una familia. El hermano mayor le dije: tú puedes hacer eso aquí en el pueblo. ¿Por qué no te quedas? Quédate. Mira, nuestro papá me dejó toda la herencia a mí, pero lo mío es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, así que dividamos mitad y mitad. Y si no es suficiente, tómalo todo, pero quédate. Y le dijo: no, hermano, he decidido salir a la ciudad en busca de nuevos horizontes. Así salieron los hombres del Edén. Perdón, me confundí de historia. Así salió nuestro protagonista a la ciudad. Y llegó a una ciudad muy grande, muy vistosa, con todas las características de una ciudad, con su caballo. Llegó, se instaló su negocio. Le comenzó a ir bien en su negocio. Encontró una esposa y se casó con ella. Y después de haberse casado, tuvo hijos y le estaba yendo de maravillas. No se acordaba ya de que tenía un hermano. Se había olvidado de dónde había venido y de dónde había salido. Pero entonces llegaron las circunstancias, las que todos atravesamos. Llegó la escasez, llegó una peste a la ciudad y con consecuencia de la peste, una escasez. Y entonces cada día vendía menos hasta que no comenzó a vender nada. Y llegaba a su casa todos los días. Y llegando a su casa, sus hijos le preguntaban: papi, ¿qué trajiste de comer? Y con lágrimas
en los ojos, les decía, vayan, beban un poco de agua y acuéstense a dormir. Sin saber qué hacer, agarró y escribió una carta. Hermano mío, estoy pasando mucha necesidad. Se acordó de que tenía un hermano. Le envió la carta y le dijo, estoy pasando mucha necesidad. Necesito ayuda. Por favor, hazme un espacio allá en el campo. O si puedes, ven a la ciudad. Porque de verdad necesito comida. Mis hijos están muriendo de hambre. La carta le llegó al hermano y el hermano emprendió viaje hacia la ciudad. Mientras tanto, viendo que no había respuesta de su hermano, el hombre se desesperó y una noche salió a robar para darle comida a su familia. El hombre encontró a un hombre rico de la ciudad, un hombre justo, y cuando lo vio, esperó que se hiciera de noche, y cuando se hizo muy de noche, le robó todas las pertenencias que tenía. Pero en pleno acto, el hombre justo de la ciudad lo reconoció y le dijo, tú eres el que vende, el que tiene el puesto en el mercado. Tú eres el que vende todas esas cosas. Tú eres tal persona. Y entonces nuestro protagonista sintió temor porque había sido descubierto y dijo, me van a matar. ¿Qué será de mi esposa y de mis hijos? Y sin pensarlo, batuqueó mucho a este hombre al que quería hacerle daño. Y sin darse cuenta, el hombre perdió su último aliento. Y así nuestro protagonista se había convertido en un asesino. ¡Wow! ¡Qué trágica historia! Ahora, con miedo, con pánico, llegó a su casa. Y habiendo llegado a su casa, lloraba amargamente porque ahora no tenía comida, no tenía nada, estaba desahuciado y desamparado. Y lo único que había traído a su casa era sangre inocente en sus manos. ¿Sabe qué pasó después? Tocaron la puerta. ¡Pam, pam, pam! El hombre asustado pensó, se dieron cuenta, saben lo que hice, vienen por mí. Le dijo a su esposa que fuera a abrir la puerta y cuando su esposa llegó a la puerta, se devolvió y le dijo, mi amor, en la puerta hay un hombre que se parece mucho a ti y dice que es tu hermano. El hombre abrió los ojos, ya sin esperanza, su hermano se había convertido en su única esperanza. Llegó su hermano con comida, con bebida, con dinero, y la esposa comenzó a preparar un banquete. Y su hermano, el hermano mayor, estaba feliz porque por fin se había podido reunir con su hermano pequeño. Había podido conocer a sus sobrinos y a la esposa de su hermano. Pero entonces su hermano no se veía tan feliz y fueron a tener una conversación. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Hermano, he matado a un hombre inocente. Y pronto se van a dar cuenta y voy a perder la vida. El hermano mayor se quedó un momento callado y lo meditó bastante. Y después de haberlo meditado dijo, no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Tú y yo nos parecemos. Así que si voy yo, ellos creerán que yo soy el culpable. No puedes hacer eso, hermano. No puedes hacer eso. Porque entonces tú vas a morir. Le dijo, no importa, yo estoy solo. Y he vivido mi vida bien. Así que, habiendo discutido el plan durante toda la noche, se llegó a la conclusión de que el hermano mayor se iba a hacer cargo de la culpa de la transgresión del hermano menor. Al día siguiente salió el hermano mayor después de entregarle una carta a su hermano diciéndole, cuando ya no esté, ábrela y léela. Entonces, este hombre fue a las autoridades, al gobierno competente de la ciudad, y cuando llegó al gobierno les dijo, ¿se acuerdan del hombre justo que murió hace unos días atrás? Le dijeron, sí, estamos buscando, ¿sabes algo? Y él dijo, sí, la culpa es mía. Así que dispusieron el escenario para ejecutarlo públicamente, para que todos vieran lo que este hombre había hecho y para que pagara por su crimen. Así se formó el alboroto en la ciudad de que iba a morir este hombre. Todos pensaban que era el que estaba en el mercado y el que siempre se ponía en el mercado. Pero él y su hermano sabían la verdad.
allí estaba su hermano mayor, a punto de ser ejecutado, pagando por un crimen que no había cometido. Antes de partir, el verdugo le dijo, ¿tienes algunas palabras? Y él dijo, sí. Mi hermano, justificado eres por haber confiado en mí. Habiendo dicho esto, el verdugo tomó la espada y lo mató. Y nuestro hermano mayor, murió. Allí estaba yo, escondido, viendo entre la multitud, con miedo a que me atraparan, como un hombre inocente moría por mí, sin nada más que hacer. Salí corriendo a buscar a mi esposa y a mis hijos y a salir de la ciudad para nunca más volver. En el peregrinar, sin saber a dónde ir, abrí la carta de mi hermano y decía, todo lo que tengo es tuyo. Todos los campos que nos dejó nuestros padres, más todo lo que yo le expandí, todo el ganado, todas las ovejas, todas mis pertenencias ahora son tuyas. Gracias por confiar en mí, hermano. ¿Sabe qué? Ese hombre era yo. Ese hombre era usted. Salimos de la ciudad del pecado y estamos en un peregrinar hacia la herencia que nos ha prometido nuestro hermano mayor. Ese hombre que pagó fue Jesús y pagó por su crimen. Acuérdese, no tiene que pensar en las peores cosas malas que ha hecho. Acuérdese nada más de las últimas 24 horas y se dará cuenta de que en las últimas 24 horas le ha fallado a Dios. Y la paga de esa falla era la muerte. Pero allí, en el Calvario, había otro diciendo tetelestai, consumado es, dejándonos una carta que decía textualmente como dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe qué? El efecto de la justificación es paz. ¿Tiene circunstancias alrededor? Sí, tiene circunstancias, te lo aseguro. Porque en este mundo vas a tener aflicción, pero confiar. Como aquel niño de 5 años que confió en su amigo y fue justificado por el hijo del dueño del colegio. Confiar que yo he vencido al mundo, dice Jesús. Asimismo, hoy te hago un llamado para que confíes en medio de tus circunstancias. Nómbralas porque tú sabes cuáles son. Es COVID, es una enfermedad, es un cáncer, es algo, es una adicción, es un problema matrimonial, es un problema familiar, es que te quedaste sin empleo. Sea cual sea tu circunstancia, solamente tienes que hacer una cosa, confiar, porque ya el Señor se encargó de todo lo demás. Dios te bendiga, tú que nos estás escuchando. Dios te dé paz. Te pido, Señor, que nos permitas confiar en ti, como aquel hijo que confía en su padre. El hijo no pone en duda que el padre tenga la capacidad de alzarlo con sus brazos, y una vez en sus brazos está firme. Ayúdanos, Señor, a confiar como hijos, a confiar en que tú ya pagaste todo el precio de nuestra enfermedad, el precio de nuestro dolor, el precio de nuestro pecado. Señor, tú pagaste el precio y hoy nosotros confiamos en ti. Gracias, Señor. Por eso hoy te damos gracias por tu paz, porque aún en medio de la tormenta, aún en medio de las circunstancias, podemos tener paz para con Dios, porque hemos sido justificados por la fe. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchando al pastor Samuel, recuerdo cuando lo conocí y
conociéndolo, tuve una grata conversación, un grato diálogo con Samuel. Inmediatamente me percaté que estaba ante un general del Señor, ante un siervo comprometido de corazón con el Señor. Esa pasión que él transmite, esa genuinidad, eso no es más que el Espíritu Santo de Dios que mora en él y que fluye como río de agua viva. Hoy glorifico a Dios y la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos desde Pamplona, Navarra, España, y todos los consiervos que están en Santiago de Chile, en Italia, en todas partes de distintos países que sirven para esta iglesia, para el Señor en esta iglesia. Glorificamos a Dios juntos por la vida del pastor Samuel Manuel y le pedimos que le siga utilizando en gran manera. Ha sido una prédica extraordinariamente edificante, extraordinariamente ministrativa, porque nos ministra la palabra del Señor. Y sin habernos puesto de acuerdo, la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, que estamos seguros que quien la guía es el Señor, por su gracia y misericordia. Hemos venido hablando de la fe desde hace rato. La pasada semana, el salmista Gerardo Morán tuvo la oportunidad de predicar la prédica que se titulaba Creciendo en la Fe. Y hoy el pastor Samuel Manuel, sin ponernos de acuerdo, decide predicarnos justificados por la fe. Y vemos cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Y tal como lo decía el pastor Samuel, tiene ese cuidado como el papá de un bebé. Y recuerdo que yo tengo a mi hijo mayor, que Samuel lo conoce, y tengo a mi hijo menor de 8 meses. Y cada vez que, al igual que él, que también es papá de una bebé, cada vez que Abraham David está en mis brazos, él se calma. Cuando está llorando y lo toma en mis brazos, él se calma. Él no tiene nada que ver con las circunstancias alrededor, pero él se siente firme, seguro en los brazos de su padre. Y así mismo debemos estar nosotros firmes, seguros en los brazos de papá, porque papá tiene cuidado de nosotros. Aunque tengamos aflicción, él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Pastor Samuel, por habernos honrado con tu excelente, extraordinaria participación para la gloria de Dios. Vamos en este momento a hacer algunos anuncios antes de orar y despedir el servicio. El día sábado 8 de mayo, el próximo sábado, a las 8 de la noche, hora España, 2 de la tarde, hora Venezuela, y 2 de la tarde, hora Florida, Estados Unidos, estará con nosotros el pastor Ender López, haciendo un taller titulado Padres Responsables. Tal cual lo escuchan, Paternidad Responsable. Así que recuerden, el próximo sábado a las 8 de la noche tienes una cita e invita a todos los padres y madres que conozcas para este gran taller que se titula Paternidad Responsable. El pastor Ender López, quien tiene una ardua trayectoria tratando restauración de jóvenes adictos a las drogas, nos trae muchos consejos, tips, de verdad sumamente importantes e interesantes que debemos colocar en práctica. Para muchos, la paternidad responsable se limita a vivir con nuestros hijos y a proveerle el alimento y el vestido. Pero la paternidad responsable va mucho más allá de eso. ¿Cuántas veces tenemos la convivencia con nuestros hijos y ellos pasan todo el día metidos en la tecnología, llámese tablet, Nintendo o cualquier juego o consola de video? Y no hay una interacción con papá. No conocemos a nuestros hijos. De esto y mucho más nos va a hablar, de la experiencia y el conocimiento que tiene este pastor Ender López, quien es autor de un libro muy leído que se llama Padre Presente Ausente. Padre Presente Ausente es un libro extraordinario cuya autoría es del pastor Ender López. El día sábado 8 vamos a tener esa gran bendición de escuchar de boca desde Orlando, Florida, al pastor Ender López para que todos podamos ser edificados y bendecidos. Bueno, oramos para darle gracias al Señor por este servicio. Padre amado, queremos darte gracias por traernos tu palabra, Señor, y porque a pesar que en las últimas 24 horas, Señor, te hemos fallado, hemos pecado, Señor, a pesar de nuestra iniquidad, Señor, a pesar de todas las cosas malas que cometemos a diario, Señor, sabemos que, como lo dijo el pastor Samuel Emanuel, tú, Señor, pagaste por nosotros la falta. Tú, Señor, moriste por nosotros, Señor. Cuando nos correspondía a nosotros pagar nuestras culpas, tú la pagaste, Señor, por nosotros.
para endosarnos nada más y nada menos que la salvación eterna, Señor. Así que en este momento colocamos en tus manos, Señor, toda enfermedad, Señor, para que tú le quites las dolencias que nos escuchen. Bendice, Señor. Basada en el respeto, en la armonía y en tu amor, Padre Santo. Bendícenos para que cada día podamos confiar más en ti, porque la palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra. Y también dice, Señor, que tú colocas la fe en cada uno. Sé tú, Señor, incrementando esa fe en cada uno de los que escucha este servicio. En el nombre de Jesús te colocamos una vez más esta iglesia cristiana Encuentro Fraterno, para que tú sigas glorificándote en poder y gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te oramos y en él te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo desde Pamplona, España, a los que no estén acá en Pamplona y a los que ven este video, este servicio en diferido. Y les invito a escuchar la próxima alabanza para ya despedir el servicio, adorando al Rey de Reyes, ese que pagó en la cruz por ti y por mí. Ese que pagó no los pecados que cometimos hace muchos años, sino como le decía el pastor Samuel Manuel, esos pecados que hace 24 horas venimos cometiendo. Es en él que somos salvos y recibimos bendición. Gloria a Dios.